Imagina ser una joven común en un mundo lleno de intrigas y peligros, hasta que descubres que tu valor puede cambiar el destino de todo un reino. Esta es la historia de Esther, la mujer que desafió la muerte por fe. Quédate hasta el final, suscríbete y dale like para no perderte más historias que inspiran tu fe. En un imperio donde la voz del rey era ley, una mujer se atrevió a desafiar la muerte para salvar a todo un pueblo. Su nombre fue Esther, pero antes de ser reina, antes de arriesgarlo todo, fue una niña huérfana en las calles de Susa. Esta es su historia. Esther no nació en un lugar seguro. Su vida comenzó en medio de un pueblo extranjero, exiliado y bajo dominio persa. Sus padres murieron cuando ella era apenas una niña, y el dolor de la pérdida se convirtió en una sombra silenciosa en su corazón. Un día, mientras permanecía sola en una esquina de la ciudad, se le acercó su primo Mardoqueo. «Pequeña Hadasa, ¿qué haces aquí sola?», le preguntó con ternura. «No tengo a dónde ir. Mamá y papá ya no volverán», respondió ella con un hilo de voz. Mardoqueo se arrodilló frente a ella, le puso una mano en el hombro y dijo: «Desde hoy serás como mi hija, te cuidaré, y aunque el mundo sea duro, aprenderás que Dios nunca abandona a los suyos». Los años pasaron, y Hadasa creció bajo el cuidado de Mardoqueo. Él le enseñó que la belleza es un regalo, pero el verdadero valor de una persona está en su corazón. Sin embargo, esa belleza pronto se convertiría en el centro de un plan que ella jamás imaginó. En el palacio, un acontecimiento cambiaría el curso de la historia. La reina Basti se negó a presentarse ante el rey Jerjes cuando éste la llamó. Furioso, el rey ordenó que fuera destituida. Un decreto fue enviado a todas las provincias: buscar a las jóvenes más hermosas para que una de ellas ocupara el lugar vacío en el trono. Un día, los mensajeros llegaron a Susa, tocaron trompetas y leyeron el edicto en las calles. Por orden del rey Jerjes, todas las jóvenes vírgenes y hermosas serán llevadas al palacio para la selección de una nueva reina. Esther, inquieta, susurró a Mardoqueo: «Tío, no me van a escoger a mí, ¿verdad?». Él la miró con seriedad. «Si Dios lo quiere, no podremos evitarlo, pero si llegas allí, recuerda quién eres y a quién sirves». Poco después, Esther fue llevada junto con otras jóvenes en una caravana hacia el palacio. Vestida con una túnica sencilla, miraba hacia atrás con nostalgia, viendo a Mardoqueo que la despedía con los ojos llenos de tristeza y esperanza. Hadasa, ahora llamada Esther, partía hacia un mundo desconocido, donde la belleza podía ser una bendición o una trampa mortal. Ella aún no sabía que ese viaje no solo cambiaría su vida, sino el destino de todo su pueblo. Esther llegó al palacio con el corazón acelerado. Las murallas se alzaban imponentes, y los pasillos parecían interminables. Era un mundo de mármol brillante, perfumes exóticos y miradas inquisitivas. Las jóvenes fueron conducidas a los aposentos del harén, donde se les asignó un lugar y un guardián. Hegai, el eunuco encargado de preparar a las candidatas, caminaba con paso seguro. Sus ojos expertos analizaban a cada muchacha, evaluando su porte, su rostro y su manera de hablar. Cuando llegó frente a Esther, se detuvo más tiempo del habitual. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Esther», respondió ella con respeto. «Tienes un porte distinto, no solo belleza, sino calma». Hegai sonrió levemente. «Te daré lo mejor que tengo». Desde ese día, Hegai le otorgó privilegios especiales, perfumes más finos, vestidos de telas suaves y joyas elegantes, pero sin ostentación. Esther no buscaba llamar la atención por exceso, sino que se movía con discreción y humildad, ganándose la simpatía de todos.
Mientras las demás competían con gestos y palabras para atraer miradas, Ester escuchaba más de lo que hablaba, observaba cada detalle, la forma en que las sirvientas se movían, las reacciones de los guardias, las costumbres del palacio, todo lo aprendía, como si Dios le estuviera preparando para algo mayor. Mardoqueo, aunque no podía verla, se mantenía cerca del recinto del harén para saber cómo estaba. En las tardes, paseaba por el patio exterior, con la esperanza de escuchar alguna noticia de ella. Pasaron meses de preparación. Cada joven debía esperar su turno para ser presentada ante el rey. La mayoría soñaba con riqueza y poder, pero Ester no olvidaba las palabras de Mardoqueo: recuerda quién eres y a quién sirves. La noche en que fue su turno, Hegai le preguntó si deseaba algún adorno especial para impresionar al rey. Ella respondió: solo lo que tú consideres apropiado. Esa respuesta, sencilla y confiada, sorprendió a Hegai. No había en ella ambición desmedida, sino una extraña seguridad. Cuando Ester entró en el salón del trono, el rey Jerjes la miró con atención. No era solo su hermosura lo que lo cautivaba, sino la paz que transmitía. En un reino lleno de intrigas y apariencias, aquella joven irradiaba sinceridad. Jerjes habló con ella, y cada palabra confirmaba lo que su mirada ya había intuido. Esta mujer era diferente. Sin vacilar, el rey colocó sobre su cabeza la corona real y declaró: esta será mi reina. Se celebró un gran banquete en honor de Ester. Las provincias recibieron la noticia con alegría, y el nombre de la nueva reina se extendió por todo el imperio. Pero ni siquiera en medio de la celebración, Ester reveló su origen judío, tal como Mardoqueo le había aconsejado. En su corazón, sin embargo, algo le decía que aquel secreto, tarde o temprano, sería la clave para una decisión que cambiaría la historia. El reinado de Ester comenzó en un tiempo de calma aparente. El palacio estaba lleno de celebraciones, y el pueblo hablaba de la belleza y la bondad de la nueva reina. Sin embargo, tras las cortinas de seda y los pasillos adornados, se movían fuerzas oscuras. Mardoqueo continuaba visitando cada día el exterior del palacio para saber de Ester. En una de esas jornadas, escuchó una conversación que heló su sangre. Dos guardias del rey, Bigtán y Teres, murmuraban entre dientes, sin notar que alguien los observaba. Ya no soportaremos más su mando, decía uno de ellos. Esta misma semana lo mataremos. Todo está listo, respondió el otro. Nadie sospechará de nosotros hasta que sea tarde. Mardoqueo no dudó. Envió un mensaje urgente a Ester, advirtiéndole de la conspiración. Ella, sin revelar la fuente de la información, lo comunicó al rey. La investigación confirmó el complot y los culpables fueron ejecutados. Todo quedó registrado en el libro de las crónicas del reino, aunque el nombre de Mardoqueo pasó inadvertido. Por ahora, mientras tanto, un hombre llamado Amán comenzó a ganar el favor del rey Jerjes. Su astucia y su ambición lo llevaron a ocupar el puesto más alto después del monarca. El rey lo honró con autoridad y le ordenó que todos los oficiales del palacio se inclinaran ante él. Mardoqueo, fiel a su fe, se negaba a inclinarse. Para él, adorar o rendir reverencia de ese modo solo era debido a Dios. Esto despertó la ira de Amán. ¿Quién es ese hombre que se atreve a desobedecerme?, preguntó con desdén al enterarse. Un judío llamado Mardoqueo, respondieron algunos siervos. Dice que su ley le prohíbe inclinarse. La ira de Amán creció hasta convertirse en odio. No solo buscó castigar a Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Maquinó un plan que disfrazó de estrategia política y se presentó ante el rey. Majestad, dijo con voz calculada,
Hay un pueblo disperso entre las provincias de su reino que tiene costumbres diferentes a las nuestras. No obedecen las leyes del rey y representan un peligro para la estabilidad del imperio. Si le place, decrete que sean destruidos. Jerjes, confiado, le entregó su anillo real para sellar el decreto. Sin saberlo, firmó la sentencia de muerte para miles de inocentes. Las órdenes se enviaron por todo el imperio. En el mes de Adar, todos los judíos, jóvenes y ancianos, hombres, mujeres y niños, serían aniquilados. La noticia cayó como un trueno sobre las comunidades judías. En Susa, Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio y ceniza en señal de duelo. Permaneció en la entrada del palacio, clamando a Dios, sin poder entrar porque la ley prohibía que alguien vestido de luto cruzara las puertas reales. Cuando Ester supo que Mardoqueo estaba así, envió ropa para que se cambiara, pero él la rechazó. En su lugar, le envió un mensaje a través de Atac, uno de los eunucos del rey que servía a Ester. El mensaje era claro: debes ir ante el rey y suplicarle por la vida de tu pueblo. Ester, al recibirlo, sintió que el mundo se le venía encima. Acercarse al rey, sin ser llamada, era un riesgo mortal. La ley decía que quien lo hiciera sería ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de perdón. Dile a Mardoqueo que, comenzó a responder, pero se interrumpió. No, que venga su respuesta primero. Necesito saber lo que piensa. Cuando el mensaje de vuelta llegó, Mardoqueo fue firme: no pienses que por estar en el palacio escaparás. Si callas ahora, liberación y rescate vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina. Las palabras golpearon el corazón de Ester como un fuego que despierta el coraje. Aún con miedo, envió su respuesta: ve, reúne a todos los judíos que estén en Susa y ayunen por mí durante 3 días. Ni de día ni de noche coman ni beban. Yo y mis doncellas haremos lo mismo. Después iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Susa se cubrió de un silencio inusual. Durante 3 días y 3 noches, el pueblo judío ayunó y oró, clamando por misericordia. Las lámparas apenas iluminaban los rostros cansados, y las calles se vaciaron de risas. El aire estaba cargado de una tensión que parecía detener el tiempo. En los aposentos reales, Ester también ayunaba. Sus doncellas la observaban con preocupación. Su rostro, aunque privado de alimento, resplandecía con una determinación nueva. Cada oración era un diálogo íntimo con Dios. Cada lágrima derramada era una entrega total de su destino. En la madrugada del 4.º día, Ester se levantó, pidió su vestido real, una túnica de seda blanca adornada con hilos dorados, y la corona que el rey le había dado. Mientras se la colocaban, su corazón latía con fuerza. Sabía que cada paso que daría podía ser el último. Majestad, susurró una de las doncellas, temblando, ¿estás segura de lo que va a hacer? No es cuestión de seguridad, respondió Ester, es cuestión de propósito. Acompañada por 2 doncellas, Ester salió de sus aposentos y caminó por el largo corredor que conducía al salón del trono. Los guardias la miraban con asombro. Nadie se atrevía a detenerla, pero todos sabían que estaba rompiendo la ley. El salón estaba iluminado por columnas de mármol y cortinas de púrpura. El rey Jerjes se hallaba en su trono, ocupado en asuntos del reino, rodeado de consejeros y oficiales. Cuando Ester cruzó las puertas, todos contuvieron la respiración. El sonido de sus pasos resonó como un eco solemne. Jerjes levantó la vista. Por un instante, sus ojos mostraron sorpresa, pero pronto su expresión cambió.
Esther se detuvo a cierta distancia, inclinó la cabeza y esperó. El silencio se volvió insoportable. Cualquier palabra, cualquier gesto, podía sellar su destino. Entonces, el rey extendió hacia ella el cetro de oro. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Esther avanzó y tocó la punta del cetro en señal de respeto. ¿Qué tienes en mente, reina Esther?, preguntó Jerjes con voz más suave. Hasta la mitad del reino te daría si lo pidieras. Esther, controlando sus emociones, respondió con calma: si al rey le agrada, venga hoy con Amán a un banquete que he preparado para ambos. Jerjes asintió y sonrió. Sea como dices. Ese día, el banquete fue servido en un jardín interior lleno de aromas y flores. Amán estaba complacido de recibir semejante honor, y el rey, curioso, esperaba escuchar la petición de su reina. Pero Esther no habló del decreto ni del peligro. En cambio, dijo: si el rey lo permite, vengan mañana a otro banquete. Entonces, responderé a la pregunta de su majestad. Jerjes aceptó, y Amán se retiró satisfecho, sin sospechar que el día siguiente marcaría el principio de su caída. Amán salió del primer banquete con el corazón hinchado de orgullo. Nunca antes un hombre, aparte del rey, había recibido tal honor de parte de la reina. Su paso era firme y su rostro mostraba una sonrisa de victoria. Sin embargo, todo ese gozo se desvaneció en un instante cuando, al pasar por la puerta del palacio, vio a Mardoqueo sentado, sin levantarse ni inclinarse ante él. La ira de Amán ardió como fuego. Se contuvo para no actuar en ese momento, pero al llegar a su casa, reunió a sus amigos y a su esposa Ceres para desahogarse. Tengo riquezas, poder, y hasta la reina me invita a comer con el rey, dijo, golpeando la mesa. Pero todo eso no vale nada mientras vea a ese judío sentado frente a mí. Ceres, con voz fría, le sugirió: manda a hacer una horca de 25 metros y mañana pide al rey que cuelguen allí a Mardoqueo. Luego ve tranquilo al banquete. La idea complació a Amán, y ordenó construir la horca esa misma noche. Las manos de los obreros trabajaban bajo la luz de antorchas, mientras el plan tomaba forma en la oscuridad. Pero en esa misma noche, el rey Jerjes no podía dormir. Ordenó que trajeran el libro de las crónicas del reino y comenzaron a leerle. Entre los registros, apareció la historia de cómo Mardoqueo había descubierto el complot para asesinar al rey. ¿Qué honor o reconocimiento se le dio a este hombre?, preguntó Jerjes. Ninguno, respondieron los sirvientes. En ese momento, Amán entró en el patio, listo para pedir la muerte de Mardoqueo. El rey, sin saber sus intenciones, lo llamó. Amán, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, creyendo que hablaba de él mismo, respondió con entusiasmo: vístase a ese hombre con el traje real que el rey ha usado, póngase sobre su cabeza la corona, y sea montado en el caballo del rey. Que uno de los príncipes más nobles lo conduzca por la ciudad proclamando: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. El rey sonrió. Excelente, ve de inmediato y haz todo eso con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has dicho. El rostro de Amán se desfiguró por dentro, pero no pudo desobedecer. Esa mañana, él mismo condujo a Mardoqueo por las calles, proclamando en voz alta el honor que había planeado para sí. Cada palabra era una herida a su orgullo. Humillado, regresó a su casa con el corazón lleno de amargura, pero antes de recuperarse, llegaron los mensajeros reales para llevarlo al segundo banquete de la reina Esther. En el banquete, el ambiente era más solemne que el anterior. El rey, con una copa en la mano, volvió a preguntar: Reina Esther, ¿cuál es tu petición?
hasta la mitad del reino te será dada. Ester, con voz serena pero firme, dijo: si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si le place a tu majestad, concédeme la vida, y la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, aniquilados y exterminados. El rey frunció el ceño. ¿Quién es, y dónde está, el que ha llenado su corazón para hacer tal cosa? Ester señaló directamente a Amán. Ese adversario y enemigo es este malvado Amán. El color se borró del rostro de Amán. El rey, furioso, se levantó y salió al jardín para calmarse. Amán, aterrorizado, se arrodilló junto a Ester para suplicarle por su vida. Cuando el rey regresó y lo vio inclinado sobre la reina, su ira creció aún más. ¿Acaso también quiere forzar a la reina en mi propia casa? Tronó el rey. Uno de los eunucos dijo: Majestad, la horca que Amán hizo para Mardoqueo está lista, de 25 metros de altura. Colgadlo allí, ordenó el rey. Amán fue llevado de inmediato y colgado en la horca que él mismo había mandado construir para su enemigo. Así terminó el hombre que había planeado la destrucción de un pueblo entero. Con la muerte de Amán, el palacio recobró un aire de calma, pero el peligro para el pueblo judío no había desaparecido. El decreto sellado con el anillo del rey aún estaba en vigor, y según la ley persa, ninguna orden real podía ser anulada, ni siquiera por el mismo monarca. Ester, aún con el corazón acelerado por lo que había ocurrido, volvió a presentarse ante el rey. Cayó de rodillas y, con lágrimas en los ojos, le suplicó: si al rey le place, y si he hallado gracia ante sus ojos, que se revoque la orden que Amán hijo de Amedata escribió para destruir a los judíos en todas las provincias. ¿Cómo podré resistir al ver el desastre que se viene sobre mi pueblo? ¿Cómo podré soportar la destrucción de mi familia? Jerjes extendió hacia ella el cetro de oro. Levántate, Ester, no puedo anular la orden que fue sellada, pero puedo darles a ti y a Mardoqueo mi autoridad para que escriban otro decreto en defensa de vuestro pueblo. El rey entregó su anillo real a Mardoqueo, que ahora ocupaba el puesto que antes había sido de Amán. De inmediato, Mardoqueo y Ester reunieron a los escribas del reino, y dictaron un nuevo decreto. En el día señalado para su destrucción, los judíos de todas las provincias podrían reunirse y defender su vida, atacar a cualquiera que intentara exterminarlos y quedarse con los bienes de sus enemigos. El decreto fue escrito en la lengua de cada provincia y llevado por mensajeros montados en veloces caballos reales. Allí donde llegaba la noticia, el llanto se transformaba en esperanza. El pueblo judío, que antes se vestía de luto, ahora se adornaba con ropas festivas. En Susa, la alegría se extendió por las calles. Los que no eran judíos comenzaron a mostrar simpatía hacia ellos, e incluso muchos se unieron a su causa, temiendo el poder que ahora tenían bajo la protección del rey. Llegó el mes de Adar, el día señalado. En toda provincia, los enemigos de los judíos intentaron atacarlos, pero en cada lugar fueron derrotados. Nadie pudo resistir, pues el temor de Mardoqueo se había extendido por todo el imperio. Los gobernadores y oficiales apoyaban a los judíos, sabiendo que Mardoqueo era ahora un hombre de gran autoridad. En Susa, la victoria fue aún más notable. Ese día, el rey preguntó a Ester: los judíos han destruido a 500 de sus enemigos en Susa, y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué más deseas que se haga? Ester respondió con firmeza: si al rey le agrada, que se permita a los judíos de Susa actuar mañana también como lo hicieron hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca para que todos vean lo que ocurre con quienes traman el mal. El rey concedió la petición. Así, en 2 días consecutivos,
los judíos de Susa aseguraron su victoria, y en las provincias, el pueblo celebraba su liberación. Mardoqueo salió del palacio, vestido con un manto real de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría, y para los judíos, aquellos días se convirtieron en un tiempo de luz, gozo, alegría y honra. Ester y Mardoqueo enviaron cartas a todo el pueblo, estableciendo que esos días de liberación se celebraran cada año, en el mes de Adar, como días de banquete, alegría y generosidad hacia los necesitados. Así nació la fiesta de Purim, un recordatorio eterno de cómo Dios había transformado el luto en alegría y la desesperación en esperanza. La reina Ester continuó su vida en el palacio, amada por su pueblo y respetada por el rey. Y Mardoqueo, segundo después del rey, gobernó con justicia, buscando siempre el bienestar de su nación. Así terminó la historia de una mujer que no permitió que el miedo la detuviera, una mujer que desafió la muerte por fe, y salvó a su pueblo. Así como Ester se levantó con valor para cumplir el propósito que Dios tenía para ella, hoy tú también puedes dar un paso de fe. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir descubriendo más relatos que inspiran. Dejar tu like para que más personas puedan escuchar este mensaje, y compartir en los comentarios qué fue lo que más te habló de esta enseñanza. Tu interacción ayuda a que la palabra siga llegando a más vidas. Nos vemos en el próximo video.